Gracias, Germán. Entonces, lo que plantea Durkheim, digamos, para hacer frente a esta situación de crisis y lograr la consolidación de un orden moral, lo que se debe hacer es poner límites o fijar límites a los deseos de los sujetos. Pero como el sujeto, según Durkheim, porque tiene la concepción de un pensador moderno, que los hombres tienen deseos ilimitados y esto los hace asociales, incapaces de convivir por sí mismos con otros hombres, estos límites a sus deseos y expectativas deben ser impuestos por un poder moral superior a ellos. Este poder moral debe ser reconocido como justo, como válido, como legítimo, por supuesto, pero tiene que ser impuestos a ellos. Ellos mismos, todos nosotros, como hombres y mujeres, no podemos poner límites a nuestros propios deseos. Aquella entidad encargada de eso es la sociedad, a través de las instituciones, regulando y limitando los deseos individuales y de esta manera haciendo posible la confluencia entre los intereses de los sujetos. Es interesante, él está diciendo, en el momento en que yo regulo mis intereses individuales, puedo vincularme con otros. Es decir, si solamente primara mi interés particular, ¿cómo hago para vincularme con el otro? Entonces tiene que existir una institución o instituciones que hagan posible la confluencia de intereses entre los sujetos, resultado de que los sujetos, al pasar por diversas instituciones, principalmente, como ya vamos a ver, la institución educativa, vaya regulando sus deseos. ¿Bien? Entonces, al hacer posible la confluencia de intereses, se hace posible la solidaridad entre los mismos. Y estamos frente a un cuerpo social cohesionado. Cuando hablamos de cohesión con H, cohesión y con S, estamos hablando de unión, ¿no? Una sociedad unida, con fuertes lazos de pertenencia social. Diferentes cuando hablamos de coerción, ¿bien? Una cosa es la cohesión, unión, pertenencia, y otra cosa es la coerción. La coerción tiene que ver de alguna manera con la coerción social, como ya vamos a ver más adelante, coerción social, tiene que ver con la imposición indirecta. Imposición indirecta. Esto es nada que ver, estamos hablando de unión de pertenencia. Entonces, lo que va a hacer Durkheim es un análisis de los tipos de solidaridad, lo van a encontrar en el texto de Portantiero. No tiene mucha importancia esto, es simplemente nombrarlos para que no quede en el aire. Van a encontrar que Durkheim va a hablar de solidaridad mecánica, solidaridad orgánica. Bien, vamos a ver. A ver, ¿qué es una solidaridad mecánica? Simplemente para que ustedes tengan en cuenta esto. Una solidaridad mecánica es cuando las relaciones entre los individuos se da o es factible porque existen escasas diferencias entre ellos. O sea, yo me vinculo con el otro y es exitosa esa vinculación, esa relación, esa conexión, porque existen muy pocas diferencias o muy escasas diferencias entre ellos. Bien, al existir escasas diferencias, es decir, y ser una solidaridad que se construye a partir de la semejanza, existen pocas posibilidades de conflicto social. Este tipo de solidaridad lo encontramos en las sociedades más tribales, donde priman los clanes, con un escaso desarrollo de la división del trabajo. ¿Bien? En este tipo de sociedades, lo que prima, nos dice el autor, es que existe un alto grado de semejanza o coincidencia entre lo que es la conciencia colectiva y la conciencia individual. Bien, hay una gran semejanza entre ambos elementos. Tenemos la solidaridad orgánica. La solidaridad orgánica es aquella que está presente o es aquel fenómeno que encontramos en las sociedades modernas, industriales, capitalistas. ¿Bien? En aquellas sociedades que se caracterizan por una fuerte división del trabajo y por la especialización de funciones de los individuos. ¿Bien? Es decir, cuanto más avanzamos en la sociedad occidental, ¿no? Cuando pasamos de la sociedad antigua, feudal, capitalista, cada vez más se da un avance en la división del trabajo.
Cuando hablamos de división del trabajo, como ya vamos a ver, hablamos de que las tareas de los sujetos se hacen cada vez más específicas. ¿Bien? O sea, lo que antes, por ejemplo, lo que antes era un oficio, ¿no?, que implicaba el desarrollo de un sinnúmero de tareas para llegar a la conclusión de la tarea o la creación de un objeto bien, esa tarea se va a compartimentar y a transformar en tareas cada vez más específicas. Bien, la división del trabajo lo que trae consigo es esa segmentación, parcialización del trabajo. Ya lo vamos a ver, simplemente para que lo tengan en cuenta. Entonces, el tipo de solidaridad que se da, esta solidaridad orgánica, está presente en la sociedad industrial que tiene este desarrollo, la división del trabajo y especialización de funciones cada vez más desarrollada. Esto, la especialización de funciones, lo que produce, dice Durkheim, es una marcada diferenciación entre los individuos. Y esta diferenciación necesariamente trae conflictos, o conflictos eh, más frecuentes. Estos conflictos necesariamente conlleva o incentiva un gran proceso de individualización que aumenta los márgenes, dice Durkheim, de la conciencia individual y la coloca por encima de la conciencia colectiva. ¿Cuál es la consecuencia de que aumente la autonomía de la conciencia individual por encima de la conciencia colectiva? De que los vínculos que se construyen entre los individuos son vínculos frágiles, débiles, de poca constancia, de poca estabilidad. Y esto sucede, dice Durkheim, en la sociedad moderna, industrial y capitalista, porque los individuos se vinculan, se unen cada vez más por fuerza de la necesidad, al desempeñar tareas cada vez más específicas, es decir, necesitan cada vez más de otros, pero no por sentirse semejantes, no por sentirse parte de un colectivo, sino necesariamente por fuerza de la necesidad. ¿Bien? Lo cual, esto no garantiza la permanencia del vínculo social. La única manera de lograr la permanencia del vínculo social es fortalecer la conciencia colectiva. Porque la conciencia colectiva, dice, es la fuerza moral y normativa que fija límites a las expectativas individuales. Cuando hablamos de conciencia colectiva, pensemos en estos términos: el conjunto de valores, de normas, que todos nosotros hemos interiorizado como partes de una sociedad y que están más allá de nuestros deseos y de nuestras expectativas individuales. Bien. Es como lo que dice, nuestros derechos se terminan cuando empiezan los de otros. Excelente, digamos, es un muy buen ejemplo donde uno ha incorporado cierta normativa de lo que sería la convivencia social, y eso lo que hace es poner límites a mis deseos individuales y que mis deseos individuales no entren en conflicto con los deseos de otros. ¿Bien? Por eso para Durkheim es tan importante el fortalecimiento de la conciencia colectiva y que la conciencia individual no esté por encima de esto. Muy bien, chicos. Entonces, cuando se promueve y se fija límites a las expectativas y a los deseos individuales, se promueve un conjunto de creencias y de sentimientos comunes que moldean, que nos moldean a todos nosotros, dice Durkheim, a través de una base común. ¿Bien? Y al tener todos, o casi todos, esta base común, esta base normativa común, se minimiza el conflicto. ¿Bien? El razonamiento es sencillo, ¿bien? Pero necesita que ustedes logren muy de a poco ir desglosando este desarrollo conceptual. ¿Bien? Perfecto. Muy bien. Entonces, y con esto cerramos, el factor normativo siempre va a estar muy presente en el análisis de Durkheim. Cuando él analiza la relación entre individuo y sociedad, el factor normativo está presente. ¿Bien? En el texto de Portantiero, igual no me interesa detenerme en esto, ustedes también van a encontrar que él va a hacer un análisis desde esta lógica, ¿no?, de pensamiento de Durkheim. Va a hacer un análisis del fenómeno de los suicidios, es muy interesante para aquel que lo quiera leer. Va a hacer una tipificación de lo que es un suicidio, egoísta, altruista o anómico. ¿Bien? Léanlo a esto, le va a resultar interesante. Yo simplemente me quiero detener en algo interesante, que es el concepto de anomia, que es un concepto que vamos a trabajar más adelante. ¿Bien? El concepto de anomia, ¿no?
acá viene el título, suicidio anómico. La anomia, si ustedes buscan en el diccionario qué es anomia, va a aparecer como ausencia de normas. ¿Bien? Lo cual, para la mirada de Durkheim, no es correcto. ¿Por qué? Porque en una sociedad, no hay sociedad donde no existan normas. Lo que existen son normas que no regulan efectivamente los deseos de los hombres o las mujeres. ¿Bien? O una sociedad desregulada. Pero ausencia de norma es contrafáctico. Entonces, cuando hablamos de anomia, no hablemos de ausencia de norma, sino que las normas existentes no regulan efectivamente las expectativas y deseos de los sujetos. Bien, habiendo hecho esta aclaración, él va a decir que lo que caracteriza a la sociedad moderna, industrial y capitalista, en la cual él desarrolla su obra a fines del siglo XIX, comienzo del XX, es una sociedad claramente anómica. Bien, donde se da esto, que se caracteriza por la dificultad de esta sociedad a través de sus instituciones de regular efectivamente el deseo y las expectativas de los sujetos. Al no poder hacer esto, los sujetos no saben dónde se detienen sus deseos y sus expectativas, entonces el conflicto es algo permanente. Bien, con esto vamos a cerrar. Ya vamos a trabajar individualmente a Durkheim, a Weber y a Marx, que son los tres padres fundadores. La idea de la clase de hoy de Portantiero, además de presentarme y demás, era simplemente hacer esta introducción teórica y contextualizar el nacimiento de la sociología y poder comenzar a hablar con ustedes y empezar a trabajar este cuatrimestre. Bueno, esta clase se va a pasar mañana o pasado. Seguramente nos volvemos a ver pronto. Sigan el cronograma, lean este texto si no lo leyeron de Portantiero, lean el texto que viene para el miércoles, lean el texto para el próximo sábado, y bueno, y traten de pasarla bien en algún momento también. Bueno, nos vemos y cuídense mucho. Hasta luego, profe, Chao, gracias. profe. Fin de- Gracias. Muy bien.